Hola familia, ¿cómo estamos? ¿Qué serie esta sobre el amor? Saber que debería de ser el sentimiento más grande en el mundo y el más grande es el temor. Las encuestas dicen que la gente más lo que teme que lo que ama. Pero seguiremos expresando los principios de Dios para siempre ir creciendo. No es que yo lo haya alcanzado, pero sigo recordando todos estos conceptos y estos principios y sigo mejorando. Y me moriré mejorando, porque quiero tener ese gozo de Dios, que es más que la felicidad, que es el poder tener esa paciencia y esa serenidad para disfrutar el día a día todas las cosas que llegan a mi vida, buenas y malas. En las malas mirar cómo crezco, no mirarlas como derrotas o como pérdidas, sino como una escuela de aprendizaje para no volver a hacer lo que me causó fallar. Ok, seguimos. Otro concepto: no amarás esperando retribución o gratitud, sino que por el único placer que sientes al ser generoso, dador y amante de la vida. O sea, no voy a amar esperando que me retribuyan el amor. Voy a amar porque estoy aprendiendo a ser generoso en dar. Por eso tú conoces las personas que aman ilimitadamente, porque son muy dadivosos. Se desprenden fácilmente de cualquier cosa que tengan, de valor o de no valor. Están prestos para servir. ¿Por qué? Porque están enseñados a recibir, y cuando usted recibe, recibe amor. Entonces, se hacen amantes de la vida. Comienzan a valorar todas las cosas. Ese es un buen principio. Disciplínate a dar, a ser generoso sin esperar que te devuelvan nada. Vas a aprender a que te amen sin buscar que lo hagas, sin buscar retribución. ¿Quién no va a estar agradecido de recibir? Todo el mundo. Empieza primero por dar en tu hogar, porque si rompes la telaraña tejida por ustedes, o por ti, o por él, o por ella, en el tiempo en que llevan, rompiendo la discordia, el sarcasmo, la intolerancia, esa guerra fría de palabras, entonces vamos a emanar de nosotros una valorización que va a enseñar de nosotros mismos que hemos recibido ayuda, que no seguimos siendo iguales, que hemos convertido nuestras malas costumbres y hábitos de una vida tóxica, llena de peleas, de frustraciones, de celos, de envidia, de gritos, de malas palabras, de impaciencia. Ahora la gente comienza a ver que emana de nosotros lo contrario. Y es porque hemos decidido empezar a dar. Por eso es que hay que trabajar en este asunto. Hay que estar a toda hora reflexionando, dándonos cuenta de que tenemos que trabajar y tenemos que colocarnos como base firme estos punticos que leíamos aquí atrás. Ser responsable, dedicados, consagrados, son comprometidos, porque tenemos ganas del cambio, de una vida diferente, de un hogar diferente, de un esposo diferente. La mayoría de las consejerías, cuando una pareja se queja del otro, la mayoría, no todas, cuando la persona que pide la consejería cambia su manera de hablar, de pensar y de hacer, su cónyuge sin ir a consejería cambia, porque casi siempre el problema empieza por nosotros. Si tú empiezas a que todo gire diferente, tú cambias y el mundo a tu alrededor te va a cambiar. Después de ser sanado por la llenura del amor de Dios, lo que leímos en el capítulo anterior,
conocer cómo Dios nos ama, lo primero que va a comenzar es a restituirte tus valores. Pero cuando tú empiezas a saber quién tú eres para Dios, que es el más importante, y cómo Él está inclinado, decidido a trabajar, esperando ha estado desde toda tu vida hasta hoy, que tú dijiste, quiero que vengas a ayudarme, y empiezas a sentir esa fuerza, esa fortaleza en que Él te ayuda para cambiar, que te restituye los valores que otros te habían mermado, minado, quitado, matado, estrangulado. Entonces no necesitarás volver a consultar a esas personas o apoyarte, sino que ahora tu hombre nuevo va a ser formado por Dios. Profeta, ¿y es que va a haber un hombre nuevo? Sí, el viejo que está acostumbrado a los malos hábitos y costumbres va a ser expulsado fuera, porque ese no tiene parte contigo. Cuando el amor de Dios comience a radicarse en tu vida, tú nacerás de nuevo a una vida nueva, como dice Juan en capítulo 3, versículo 1, 2, 3, pero lo más importante es el 4, el 5 y el 6, en donde dice que nadie podrá ver el reino de Dios. Significa que tú no podrás ver esos cambios en tu vida si tú no naces de nuevo. Y al preguntar Nicodemo, ¿cómo así que nacer de nuevo? Y estaba hablando de desmontarse de un espíritu sujeto a hábitos y costumbres para comenzar a montarse en la vida de Dios. Y él le dijo, tienes que nacer del agua y del espíritu. La palabra agua allí significa palabra, porque es nacer del agua y del espíritu. ¿Por qué? Porque la palabra en sí tiene vida. Y cuando la palabra de Dios se ejecuta, el Espíritu Santo la hace. Lo hizo al principio de la creación, y lo hizo con Jesús, y lo hizo con todos sus profetas. Aquellos que profetizaban palabras que no había dicho Dios, el Espíritu no se movía a hacer. Lo mismo va a suceder con tu vida. Si nosotros nos damos cuenta que Dios dice, mis pensamientos no son como tus pensamientos, mis pensamientos son buenos, de salud y de prosperidad. Yo tengo planes preciosos para ti, dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Entonces, cuando tú te llenas de todo este conocimiento de que Dios es el más interesado en cambiarte, pero que tú tienes que estar conectado a la suplición de Dios, que es su palabra, y tú comienzas a dedicar tiempo para leer los principios de Dios, para llenarte de ellos, y si decides el cambio y piensas que hasta ahora no has vivido la vida que te mereces, y comienzas a cancelar el tiempo que le gastas a otras cosas por años que no han llevado a tu vida ninguna satisfacción, y comienzas a meterte con Dios, Dios lo va a establecer. Es que mira lo que dice la Escritura. Mira, Isaías 41... dice, tú, a quien tomé de los confines de la tierra y desde sus lugares más remotos te llamé. Y te dije, mi siervo eres tú. Mira cómo piensa Dios. Desde que te estaban engendrando, ya Dios te dijo, mío eres. Nadie te va a arrebatar de la palma de mi mano. Vas a sufrir y a llevar bultos y trancones y accidentes y problemas en tu vida, pero un día, di conmigo, pero un día llegará el cambio. Cuando tú te des cuenta lo que yo dije de ti, ese día tu vida va a cambiar. Dice, y te dije, mi siervo eres tú, yo te he escogido y no te he rechazado.
Si muchas veces tú te has preguntado, ¿dónde está Dios que no me ayuda? ¿Qué vida tan infeliz? Si Dios existe, ¿dónde está? Pues este es el día en que Dios te dice, aquí estoy. Cuando has clamado a mí, yo te he estado mirando. Lo que pasa es que en tu mente, tú no me tenías como opción, sino como pensamiento posible. Pero hoy que tú me estás mirando, yo te digo, tú eres mío. Te vi cuando naciste, sé cuándo vas a morir y estaba esperando que este día llegara porque es el momento tuyo y mío. Yo te he escogido y no te he rechazado. No temas, porque yo estoy contigo. Es muy difícil, es muy fácil hablar cuando todo está bien. Tengo un Dios poderoso. Pero cuando todas las cosas están malas, ¿cuánto necesitamos oír esta palabra del corazón de Dios? No temas en nada de lo que te está pasando. En nada. Así lo veas oscuro, así lo veas de muerte. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo te he escogido y no te he rechazado. No temas porque yo estoy contigo. No te desalientes. Qué maravilloso es el Señor. Qué tremendo, man. O sea, no decaiga tu ánimo. No mires las circunstancias malas. Yo estoy contigo. Vengo a ayudarte, vengo a salvarte, vengo a socorrerte. Porque, ¿sabes qué? Yo soy tu Dios. Cuando tú recibes un aliento de esta magnitud, en donde tú puedes reconocer que Él es tu Dios, Él te dice, mira, no te desalientes, no desmayes, no te creas que te vas a morir, yo he venido a tu rescate, yo te he escogido desde antes que tú fueras, yo ya era para ti, morí por ti. Y aunque tú has visto tu vida llena y plagada de sufrimientos, hoy yo vengo a tu rescate. ¿Por qué no lo hiciste antes, Señor? Porque es que antes no me buscabas como ahora. Antes estabas buscándome como el Dios Macroway. Y a lo mejor ni volteabas a mirar. Pero hoy yo te digo, no temas, que he venido por ti. Yo estoy contigo. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Qué tremendo. Y lo que sigue me gusta más. Yo te fortaleceré, ciertamente te ayudaré. Yo te fortaleceré y yo te ayudaré. Eso es como en futuro. ¿Sabe por qué es en futuro? Porque Él lo va a hacer si tú quieres que Él lo haga. Si tú deseas vivir, si tú deseas el cambio, si tú le pones ganas, si tú te esfuerzas en trabajar buscando el corazón de Dios en su escritura, si tú te dedicas tiempo a esto como a la televisión o en lo que gastas tus horas, Él te va a esforzar, Él te va a alentar, Él te va a socorrer, tú vas a conocer su mano, vas a saber que Él es tu Dios, vas a saber que yo te alentaré, ya no es yo te alentaré, sino que me alienta. No va a ser que te salvaré, no, Él me salva. No va a ser que me va a dar fuerza, no, Él me da fuerzas. Te fortaleceré, ciertamente te ayudaré, sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Imagínate, la diestra de mi justicia. Romanos capítulo 1, versículo 17. En el Evangelio, la justificación de Dios se manifiesta, se muestra, se revela, se deja ver por fe y para fe. Y por la fe el justo vivirá. Todo esto tú lo vas a recibir si tú puedes creer que Dios existe, que es verdadero, que es real. Como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, Dios es galardonador, pagador de aquellos que se acercan creyendo que Él es real. Entonces, cuando tú estás decidido a cambiar,
tú estás instalando dentro de ti un espíritu que solamente mira el principio de Dios y lo cree. Y entonces la mano de la justicia de Dios te va a socorrer en todas las cosas. Dice en el 40:28, dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Hay una seguridad de que nosotros desmayamos y hay días que nos queremos morir y no queremos seguir adelante. Pero a nuestro Dios no le pasa así. Él no se fatiga ni se cansa. Él cuando empieza algo, su paso es permanente y sobrenatural y te va a sacar. Su entendimiento es inescrutable. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos o los muchachos jóvenes se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué precioso cuando nosotros podemos mirar que nuestro Dios está dispuesto a hacer todas estas cosas por nosotros. Cuando nosotros estamos seguros de que Él está a nuestro favor, cuando nosotros nos disponemos a que Dios quiere hacer una restitución de valores, que quiere que nosotros volvamos a sentir lo que valemos en la manera cuando Él nos creó. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que tener listas las fuerzas para comprometernos y desear ardientemente cambiar, sabiendo que tenemos que trabajar en el escudriñar la Escritura. Es el único trabajo que te pide Dios. Escudriña la Escritura, porque cuando estés meditando en ella estarás orando conmigo y yo estaré sentado contigo y mi espíritu estará iluminando tu espíritu para que seas revestido del nuevo hombre, del hombre que es capaz de hacer todas las cosas. Por eso es que el tener esta disciplina y el tiempo para hacerla y hacer el esfuerzo para poder hacerlo, siempre te llevará a elegir hablar con Él y hablar de Él. Porque Él está en la disposición de hablarte a la hora que tú lo vayas a buscar, el día que lo busques, el tiempo que quieras estar con Él, para investirte Él del poder de Él que Jesús ganó, por el cual Él dijo, es necesario que yo me vaya, y a donde yo voy a prepararte una estancia, una morada, para cuando tú partas de los mortales estés conmigo allí. Pero mientras yo me voy, te voy a dejar el poder que me acompañó a mí, para poder hacer lo que todo mundo vio y se maravilló, sanar enfermos y cambiar vidas, hacer señales maravillosas, que fue el Espíritu de mi Padre, el Espíritu de Dios. Mira lo que dice Colosenses capítulo 1, es algo poderoso. Dice, Colosenses, me encanta, es una de las cartas más ricas. Cuando yo quiero saber cuánto me parezco a mi Padre y a mi Señor, y cómo el Espíritu de Dios está disponible para mí con todo su armamento de amor, de ternura, de compasión. También sé que trae exhortación, disciplina, edificación, provisión, sanidad, restitución, restauración. Me vengo a Colosenses y me lo leo. Son poquitas páginas y lo medito, y cada vez que lo hago, no hay ningún alimento superior. Y si de postre le coloco a Efesios, bueno, quedé alimentado para un
quedé con el tanque de gasolina lleno para una gran carrera. Dice que el apóstol Pablo oraba por ellos para que fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión en tu espíritu, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. ¡Qué tremendo! Todo esto está limitado para que nosotros andemos como le agrada al Señor en todas las cosas que hagamos, pero que crezcamos en el conocimiento de Dios para nuestras vidas, fortalecidos con todo poder. ¡Wow! Esto es tremendo, y esto me lleva obligadamente a Romanos capítulo 1, 18 y 19. Romanos 1, versículo 18, 19, creo que es, vamos a ver. Sí. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda la impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. O sea, el que niega estos principios y no los hace, aunque los escuche. Porque todo lo que se conoce acerca de Dios es evidente, se muestra, tiene testimonios. Se puede testificar por personas que le han podido lograr. Dentro de ellos, pues, Dios se los hizo evidentes, porque de la creación del mundo sus atributos invisibles y su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de la manera que no tienen excusa. O sea, ser fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, algo que es invisible, Dios lo ha materializado en nosotros para poder obtener con toda perseverancia y paciencia y con gozo ese poder y esa potencia. Quiere decir que el Señor ha capacitado todas las cosas para que en la manera que nosotros nos conectemos con Él para ser transformados y poder amar y ser amados, comprendidos y comprender, poder recibir misericordia y dar misericordia, poder recibir perdón y dar perdón. Él ha hecho de antemano que el conectarnos a sus principios, Él hace que su gloria y todo su poder se materialice en nosotros. Los poderes invisibles de Dios se hacen naturales en nuestras vidas. O sea que Dios está garantizando que el cambio es posible, que el cambio se puede y que Él hace el cambio si nosotros queremos cambiar. Es maravilloso tener un Dios del cual uno puede hablar de esa manera y que lo único que Él está pidiendo es que nosotros tengamos la disciplina, el esfuerzo, el trabajo para meditar, para reflexionar en sus principios, y que la fe, el espíritu que lleva esa palabra, es la que va a hacer el cambio en nosotros. Pero que la constancia, la perseverancia, el obligarnos, el comprometernos a hacerlo, es lo que va a garantizar que tú seas revestido del nuevo hombre y que aquellas cosas por las cuales siempre has sufrido cambien y el hombre viejo sea desechado y el hombre nuevo sea instalado. No busquen la aprobación de los demás, corta con esto, porque el día que no la tengas fallarás. Date permiso para fallar y de corregir, y lo más importante, de volverlo a hacer con la posibilidad de poder fallar hasta conquistar. Esto es algo que no permite que nosotros podamos entregarnos a unos sentimientos buenos, abiertos hacia los demás, el temor a fallar. Pero si Dios en su palabra dice que vamos a ser transformados,
quiere decir que la metamorfosis no va a ser de un solo momento. Ni la mariposa sale de un solo momento. Cuando ya el gusano se demora sus días para poder ser mariposa. Ahora nosotros que por años hemos sido diferentes, para cambiar, lo vamos a hacer por una metamorfosis. Pero es importante que mientras hacemos ese proceso, desechemos el proceso que siempre hemos vivido, que es esperar los aplausos de los demás y las palabras de que así está bien, de que lo haga de esa manera, el consejo que siempre nos da el permiso para poder avanzar, así fallemos y nos estemos construyendo por lo que ellos quieren que nosotros seamos. Ya te comentaba en pasajes anteriores que muchas veces nosotros somos el producto de los pensamientos de otros que desde infante nos los fueron colocando en nuestra juventud o hasta en nuestra madurez. Y hemos estado vendidos a hacer lo que otros quieren que nosotros seamos sin nosotros poder ser lo que queremos ser. Y no es un trabalenguas, es la vida real. Tienes que darte permiso para fallar. Porque a veces por el temor de fallar no hacemos los cambios. Nadie que ha empezado de cero se ha muerto. Han pasado dos cosas en su vida. O ha tenido que sobrevivir con el 0+1, o se ha sobrepuesto a eso y ha crecido al 100%. Los cambios son buenos. Y los cambios radicales a veces cambian toda la manera de la vida de una persona y lo hace para bien, si lo escogen los justos juicios y principios de Dios. Y es importante que tomes estas decisiones sin depender de lo que van a decir los demás, porque recuerda que lo importante no es lo que los demás digan de ti, y a veces ni lo que tú mismo digas de lo que tú aprecias que tú eres, sino lo que Dios dice de ti. Eso es lo que tiene valor. Cuando te das permiso para fallar, te das permiso para corregir. Y si te das permiso para corregir, estás diciendo que puedes volver a fallar y que te seguirás corrigiendo hasta que llegues a un punto en que no vas a fallar. Pero el que no se da permiso para fallar nunca intenta hacer nada porque sabe que le está prohibido fallar. ¿Quién le prohibió? Él mismo se prohibió fallar. Y ahora más adelante vamos a ver por qué nosotros aprendemos esos malos hábitos y esas malas costumbres. De pensar de que no podemos fallar porque vamos a defraudar a todo el mundo. Eso es un error. Porque Dios mismo habla de transformarnos, nuestra manera de pensar, de vivir, de hacer. Habla de que Él nos va a bendecir, que nos va a esforzar, que nos va a hacer volar nuestros pensamientos como las alas de las águilas. No es instantáneo, es que eso está dependiente de que nosotros podamos creer que Él lo va a hacer. Dios sabe que podemos fallar, pero la mano de Dios siempre va a estar dispuesta para que nos levantemos. Cosa que en la vida los demás no te lo permiten. Pero tú tienes que permitirte fallar, errar, caer, poder levantarte, volver a pararte, volver a caerte, volver a levantarte, volver a seguir probando. ¿Sabe qué es lo que es necio e insensato? Que mañana vuelvas a caer en el mismo hueco. Porque eso quiere decir que tú no caíste para pararte, sino que tú caíste y ni te diste cuenta que estabas en el hueco. Y te sacaron y volviste a caer. Eso es un error. Eso es de un necio, de un insensato, de alguien que no reflexiona, que no medita en los hechos de su vida. Cuando tú te des este permiso de fallar para corregir y conquistar, estarás rompiendo las cosas con las cuales crecimos y luego las fuimos aumentando porque toleramos los mismos juicios de las personas en la adolescencia.
Cuando nosotros enseñamos a un niño a no fiarse de los demás, en vez de enseñarle a confiar en su juicio y cómo defenderse en cada situación, lo estamos limitando a que ese niño sea dependiente. Y si lo mismo le pasa en su juventud, tendremos a una persona adulta llena de traumas y de problemas. Porque en vez de enseñarle a que su juicio debía de operar para tomar la decisión correcta, le enseñamos solamente a depender de la consulta de mamá y de papá. Si papá y mamá aprobaban, todo estaba bien, pero no le enseñamos a probar con juicio, con razón, con lógica de principio, cómo defenderse. Esas son las criaturas que allá en la calle están siendo a toda hora maltratadas y abusadas, porque sus padres los crearon en un globo de aire. Entonces allá afuera no es un globo de aire, allá afuera es la vida, donde todo el mundo te va a querer devorar. Aquí estaba enseñado el niño a consultarlo todo. Él no aprendió a hacer juicio propio, a razonar y saber lo que es bueno. Entonces desde pequeño sus padres le están diciendo cómo tiene que pensar, cómo tiene que hacer. No, el problema no era soltarlo indefenso, el problema era prepararlo para que él pudiera discernir, razonar, usar su juicio entre el bien y el mal, y que él supiera escoger el bien y cómo comportarse delante del mal. Pero si haces una criatura dependiente, delante del bien y delante del mal, no vas a saber qué hacer. Porque no tiene a papá y a mamá, que son los que le dicen lo que tiene que hacer. Déjame tomar agua. Cuando esta criatura crece, no sabe si amar es bueno o es malo. Si ser infeliz es lo normal y si ser abusado es lo normal. Porque nunca pudo discernir. No le enseñaron a usar el juicio. Porque sus padres no le dedicaron tiempo. Tal vez el tiempo de ellos estaba en cómo prosperar, en cómo salir adelante. Y pensaron que siendo padres proveedores ya lo habían hecho todo. Y a veces la necesidad con sabiduría es mejor vida que tener la nevera llena y la casa llena con hijos perdidos. Enseñemos al niño a no fiarse de los demás en vez de enseñarle a confiar en su juicio y cómo defenderse en cada situación. Pero como padre no hicimos esto, sino que los hicimos dependientes de nuestra aprobación. Hoy tenemos un adulto lleno de trauma, temores, que no cuentan, porque los avergüenzan y piensan que ellos fueron los culpables de todo lo que les pasó y les pasa hoy. Pero hoy no oyen a mamá y a papá, porque ya son adultos, no hay quien les diga cuál es el camino para tomar, y están enfrentados delante de personas que posiblemente son abusadores o personas que los están destruyendo, porque muy pocos van a dar con alguien que ayude a corregirlos, o a lo mejor están buscando una pareja que pueda llenar el vacío de papá y mamá. Y entonces usted ve personas que uno dice, pero Dios mío, ¿cómo va a ser posible? 25 años mayor, 30 años mayor, y es que está buscando a su mamá y a su papá para que le siga diciendo lo que tiene que hacer. Pero hoy, como no tienen a mamá y a papá que les hablen, sino que reciben los consejos de personas que no los aman como su mamá y su papá, sino posiblemente con otro amor diferente, el que no sabe dónde empezó el problema que tú tienes hoy,
¿cómo va a poder aconsejarte si Él no conoce y tú no te abres por vergüenza a contarle las deficiencias de tus estimas? Entonces, ahora te encuentras siendo atropellado por la vida que todos tenemos que vivir, porque te enseñaron a ser dependiente, no a hacer juicio razonable de cómo defenderte o cómo actuar en cada situación. Estas son las personas de nuestra sociedad que carecen de amor, de afecto. De allí es donde nacen personas que se suicidan, personas que matan, que atracan, que no saben cómo llenar sus vacíos. Algunas son dominadas por las tarjetas, por los malls, por las compras compulsivas, por el comer compulsivamente. Otros en defensa van a estar con la ira, con el enojo, tratando de manipular con lo que no tienen, usando lo que posiblemente ellos saben que a la otra persona le agrada para poder torcer las cosas, porque no fueron capacitados para dar, sino para recibir. Siempre recibieron órdenes, siempre recibieron opiniones, su mente fue llenándose desde niño hasta la juventud de cómo debía ser. Más adelante vamos a explicar estos yo soy. Pero es bien importante que tú sepas que Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú ames. Dios quiere que tú progreses. Dios quiere que tu vida sea diferente. Dios quiere que tú te des como tú eres. Que el campeón que hay dentro de ti empiece a correr. Que el ama de casa o el padre de familia que está mostrando con una careta tapando todas sus insuficiencias, se la quite y diga: Jesús, yo necesito que vengas a mi vida, yo necesito que tú entres a mí, que me limpies, que me hagas una nueva criatura, que me des tu vida, que me enseñes a cómo debo de ser. Y si ese es tu deseo, di: Señor Jesús, yo te acepto en esta mañana, o en esta tarde, o en esta noche, como mi Rey, como mi Señor, a quien yo voy a obedecer, porque si la vida que llevé obedeciendo a los que no me supieron construir, lo que me ha traído es problemas hasta hoy, y el desamor con todo el mundo, la contienda y la pelea y la batalla de todos los días, yo deseo que tú me des tu paz, tu amor, porque quiero darlo. El tiempo que me falta quiero amar y que me amen. Si esa es tu oración, el Señor la ha escuchado. Y dice: yo hoy vendré, te esforzaré, te haré limpio, te haré ganador. Hoy tú serás cabeza y nunca más serás cola. Porque todos mis atributos los voy a poner dentro de ti, y el poder invisible mío va a hacer obra en ti y en todos los tuyos. En el nombre de Jesús, amén y amén.